el rey David bailó. Cuando el arca de la alianza fue trasladada a Jerusalén, el rey David bailó delante de ella. El verbo que la Biblia griega usa para describir ese baile es esquírcesen. Saltó, brincó de alegría. 900 años después, Lucas usa ese mismo verbo para describir algo que ocurre en el vientre de Isabel. Saltó. El niño en el vientre de Isabel saltó. Y Lucas quiere que el lector reconozca qué está ocurriendo. Lo que David hizo ante el arca de la alianza, el niño que será Juan el Bautista lo hace ante María. Porque el cuerpo de María es el nuevo arca. Porque lo que ella lleva dentro es lo que el arca contenía. La presencia del Dios que habita en lo concreto, en lo corporal, en lo que se puede tocar, ver y oír. Y después de ese salto, Isabel, llena del Espíritu Santo, pronuncia una proclamación. Y luego María responde con el canto del Magnificat. Un cántico que durante siglos los poderes temporales han intentado silenciar porque reconocían perfectamente lo que decía. Bienvenido a este nuevo episodio de la serie Metafísica del Nuevo Testamento. En el episodio anterior, trabajamos la Anunciación, la palabra quejaritómene, la turbación de María, la pregunta antes del fiat. Si no lo viste, está en el canal. Hoy damos el paso siguiente, Lucas 1, 39 a 56. El encuentro entre María e Isabel, que la tradición llama la visitación, y el Magnificat que lo corona. Este texto tiene dos partes que forman una estructura indisoluble. La primera es el encuentro, María que viaja desde Nazaret a las montañas de Judea, Isabel que reconoce lo que María lleva y formula una proclamación, el niño que salta en el vientre, el saludo que desencadena todo. La segunda es el Magnificat, el cántico de María en respuesta a la proclamación de Isabel. Hay algo que hace único a este texto, y es que es el único diálogo entre mujeres que el Nuevo Testamento conserva sin mediación masculina. No hay presencia de varón. Dos mujeres embarazadas, en las montañas de Judea, intercambian lo que saben, y lo que intercambian cambia la historia. En este episodio vamos a leer el texto palabra por palabra, con el griego original, con sus resonancias del Antiguo Testamento y de la filosofía, con su profundidad psicológica, y con la pregunta constante de qué tiene todo esto que ver con la vida que vives esta semana. Al final, el ejercicio. Lucas construye el relato de la visita de María a Isabel teniendo como referente dos coordenadas. La primera coordenada el paralelo con el arca. En el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, el arca de la alianza, el cofre donde habitaba la presencia de Yahvé y que contenía las tablas de la ley, es trasladada a Jerusalén. El texto describe cómo David baila ante ella, cómo el arca permanece 3 meses en casa de Obed-Edom antes de subir a Jerusalén, y cómo Obed-Edom es bendecido durante esos 3 meses por la presencia del arca. Lucas construye el relato de la visitación como un espejo exacto de esa escena. María sube a las montañas de Judea, el mismo territorio que en el relato de David. Permanece 3 meses en casa de Isabel, e Isabel y su hijo son bendecidos por la presencia de María. El verbo esquírcesen, que usa para el salto del niño, es el mismo que la Septuaginta usa para la danza de David. Lucas no está haciendo una ilustración piadosa, está haciendo una afirmación teológica de una precisión extraordinaria. El cuerpo de María es el nuevo arca. La presencia que habitaba en el arca ahora habita en ella. La segunda coordenada es el cántico de Ana. El Magnificat de María es en su estructura, su vocabulario y su teología, una transformación del cántico de Ana en el primer libro de Samuel. Ana, la madre de Samuel, que había sido estéril y a quien Dios concedió un hijo, cantó un himno al recibir a su hijo. Yahvé empobrece y enriquece, humilla y enaltece, levanta del polvo al desvalido, alza del muladar al pobre, para sentarle con los nobles. Lucas toma esa estructura teológica, la inversión de los órdenes humanos por la acción de Dios, y la lleva a su formulación más radical en la voz de una muchacha de Nazaret. El arco que Ana abrió en el siglo XI a.C. se cierra en la voz de María. En este relato encontramos 6 términos o expresiones fundamentales para su comprensión, porque aquí, como en otros relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento, la traducción puede hacer desaparecer lo que el texto dice en esencia. En primer lugar tenemos esquírcesen, que significa saltó, brincó, danzó de alegría.
Y aconteció que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su vientre. Lucas 1:41. Es el verbo más cargado del relato. Skirtsesen es el auristo del verbo skirtao, saltar, brincar, agitarse de alegría. En la Septuaginta aparece en dos contextos fundamentales: la danza de David ante el arca en 2 Samuel 6:16 y el salto en los vientres de los concebidos en Génesis 25:22, cuando Rebeca siente que los gemelos Jacob y Esaú se agitan en su vientre y Dios le explica que la lucha de los niños prefigura la historia de 2 naciones. Lucas une los dos registros en un solo verbo. El niño que salta en el vientre de Isabel es, al mismo tiempo, el danzante que reconoce al arca y el profeta que ya está actuando antes de nacer. Juan el Bautista no espera a salir del vientre para cumplir su vocación, la ejerce desde el interior de su madre. Y ese salto es la primera proclamación de la historia, antes de que nadie lo haya enseñado, antes de que pueda hablar. Su cuerpo dice lo que su boca dirá años después en el Jordán. En segundo lugar tenemos el término Macaria, que significa bienaventurada, feliz, dichosa en sentido pleno. Bienaventurada tú entre las mujeres, y bienaventurado el fruto de tu vientre. Lucas 1:42. La primera palabra de la proclamación de Isabel, Macaria, el femenino de Macarios, no es simplemente feliz en el sentido ordinario. En el griego filosófico, Macarios describe la condición de los dioses, los que son plenos en sí mismos, los que no necesitan nada exterior para ser lo que son. En la Biblia griega, el que es Macarios es el que está en la posición correcta respecto a Dios, el que ha encontrado su lugar en el orden de las cosas. Cuando Isabel llama Macaria a María, no está diciéndole un piropo, está haciendo una afirmación teológica. María ocupa el lugar en la historia que la sabiduría divina había preparado. Y la Macaría de María, a diferencia de la bienaventuranza griega de los dioses, es inseparable de su vulnerabilidad. Es Macaria precisamente porque aceptó llevar lo que la hace vulnerable. La plenitud no viene a pesar de la fragilidad, viene a través de ella. En tercer lugar tenemos el término megalinei, que significa magnifica, engrandece, hace grande. Engrandece mi alma al Señor. Lucas 1:46. El primer verbo del Magnificat y el que le da su nombre en la tradición latina. Megalinei es el presente de megalino, hacer grande, engrandecer, ampliar. Hay una paradoja filosófica en este verbo que los comentarios devocionales suelen pasar por alto. ¿Cómo puede una criatura engrandecer a Dios? ¿En qué sentido podría el infinito ser agrandado por lo finito? La respuesta no está en la lógica cuantitativa, sino en la lógica del reconocimiento. Lo que María dice no es que Dios sea más grande después de su cántico que antes. Dice que su alma, su psique, se expande hasta el tamaño de lo que reconoce. Engrandecer a Dios es el acto por el que el alma crece hasta poder alojar lo que siempre la excedió. Paul Ricoeur habría dicho que este verbo describe la estructura del sí mismo narrativo. El yo que se vuelve capaz de reconocer lo que lo fundó crece en la dirección de lo que reconoce. Magnificar no es inflar, es expandirse para contener lo que ya era más grande. En cuarto lugar tenemos el término tapeinosis, que significa humillación, bajeza, condición baja. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Lucas 1:48. La palabra que María usa para describirse a sí misma. Tapeinosis no es humildad como virtud personal, es una condición social objetiva. La posición baja, la falta de estatus, la insignificancia en el orden del mundo. En el Antiguo Testamento la tapeinosis es la condición del oprimido, del débil, del que no tiene poder para cambiar su situación. Y lo que María dice es que Dios ha mirado precisamente eso. Ha fijado su atención en el lugar donde el mundo no la fija jamás. Hannah Arendt, en La condición humana, desarrolló la idea de que el mundo político griego era un mundo donde solo existían los que tenían voz, los que actuaban en el ágora. Las mujeres, los esclavos, los pobres, no existían políticamente porque no tenían voz pública. María, desde su tapeinosis, formula la crítica más radical a ese sistema. El Dios que ha mirado la bajeza de su sierva no obra según la lógica del poder visible. Obra según una lógica que el poder visible no puede ver. Como quinto término tenemos el binomio dinastas tapeinus, que significa poderosos, humildes, los de abajo.
derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Lucas 1:52. El versículo más político del Nuevo Testamento. Dinastas, los que tienen dinasteia, poder, dominio, y tapeinus, los de condición baja, los sin estatus, forman la oposición central del Magnificat. Y el verbo que los separa es kasaresis, derribo, de posición violenta, no un reacomodo suave, un kasairesis, arrancar de raíz, derribar. El aoristo que Lucas usa, derribó, no derribará, es el aoristo profético, describe algo futuro con la certeza de lo ya consumado. Walter Benjamin, en sus tesis sobre la filosofía de la historia, describió lo que llamó la tradición de los oprimidos, la historia de los que no tienen historia, la memoria de los vencidos que espera ser redimida. El Magnificat es el texto fundacional de esa tradición dentro del Nuevo Testamento. No la historia contada por los que ganaron, sino la historia contada por una muchacha sin nombre en el registro del imperio, que proclama el derribo de los poderosos como algo ya consumado en el orden de la eternidad, aunque todavía no sea visible en el orden del tiempo. Por último, tenemos el término eleos, que significa misericordia, compasión, fidelidad al pacto. Su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Lucas 1:50. La palabra que une todas las acciones del Magnificat. Eleos en la Septuaginta traduce el hebreo eset, que hace referencia a la fidelidad, al pacto, el amor que se sostiene a través del tiempo, la lealtad que no depende de la reciprocidad del otro. Cuando los profetas acusan a Israel de haber abandonado el eset de Yahvé, no están hablando de una emoción divina, están hablando de la estructura misma de la relación entre Dios y su pueblo, una relación que Dios sostiene, aunque el pueblo no lo merezca. El eleos del Magnificat no es individual, es histórico, de generación en generación. Lo que María proclama no es que Dios sea bueno con ella personalmente, es que la fidelidad de Dios atraviesa el tiempo y que su historia personal es el punto donde esa fidelidad milenaria se hace visible de nuevo. Entre el Magnificat de María y el Cántico de Ana se puede apreciar un paralelismo. El Cántico de Ana, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, fue pronunciado por una mujer que había sido estéril y que, tras recibir un hijo, cantó un himno de acción de gracias que no habla principalmente de su hijo, habla de la estructura del mundo. Yahvé hace morir y hace vivir, hace bajar al abismo y hace subir. Yahvé empobrece y enriquece, humilla y exalta, levanta del polvo al pobre, alza del muladar al indigente, para hacerle sentar con los nobles y darle en herencia un trono de gloria. La teología del Cántico de Ana es la inversión. Dios actúa exactamente al revés de cómo actúan los poderes humanos. Los poderes humanos exaltan a los que ya son altos. Dios exalta a los que están en el suelo. Los poderes humanos llenan a los que ya tienen. Dios llena a los vacíos. El Magnificat de María toma esa estructura y la radicaliza en 3 movimientos. Primero, la personaliza. Ha mirado la bajeza de su sierva. No solo los pobres en general. Segundo, la hace histórica. Disperse a los soberbios, derribo a los poderosos, envío vacíos a los ricos. No es una verdad abstracta sobre la naturaleza de Dios. Son acciones específicas, enumeradas, que describen cómo obra la fidelidad de Dios en la historia concreta. Tercero, la conecta con la promesa patriarcal. Socorrió a Israel su siervo, acordado de su misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Lo que ocurre en el cuerpo de María no es un episodio aislado, es el cumplimiento de una promesa que lleva desde Abraham esperando su realización. Podemos enriquecer la comprensión del canto del Magnificat acercándonos desde la perspectiva de 4 filósofos. En primer lugar tenemos a Hegel, que desarrolló en la fenomenología del espíritu la idea de que la historia se mueve mediante la contradicción y su superación, la tesis que genera su antítesis y la síntesis que eleva los 2 momentos anteriores. Su lectura de la relación amo-esclavo es el análisis más influyente de la dinámica del poder en la modernidad. El amo que depende del esclavo para su reconocimiento, el esclavo que a través del trabajo transforma la realidad y produce la conciencia que el amo no puede alcanzar. El Magnificat describe una estructura que Hegel habría reconocido. Los dinastas, los poderosos, son derribados no por un poder mayor del mismo tipo, sino por la irrupción de una lógica completamente diferente.
La inversión del Magnificat no es la victoria de los débiles por los medios de los fuertes, es la aparición de un orden que los fuertes no podían ver porque su propia posición se lo impedía. En segundo lugar tenemos a Walter Benjamin, que en sus tesis sobre la filosofía de la historia formuló la idea de que la historia oficial es siempre la historia de los vencedores, y que bajo esa historia hay otra historia, la tradición de los oprimidos, que espera ser redimida. La redención de Benjamin no es un progreso lineal, es la irrupción repentina del pasado oprimido en el presente. El Magnificat es el texto fundacional de esa tradición dentro del Nuevo Testamento. No es la historia contada por el Imperio Romano, ni por los sacerdotes del templo, sino contada por una muchacha sin nombre en el registro del censo imperial, que desde su tapeinosis proclama el derribo de los poderosos como algo ya consumado en el orden de la eternidad. En tercer lugar tenemos a Hannah Arendt, que en La condición humana desarrolló el concepto de natalidad como la categoría política fundamental. La capacidad de comenzar algo nuevo, de interrumpir la cadena causal del mundo tal como está, y de introducir algo que no estaba previsto. Para Arendt, cada nacimiento es una irrupción de novedad en el mundo, y la acción política genuina, la que transforma en vez de administrar, participa de esa estructura natal. Comienza algo que nadie puede prever completamente. La visitación en Lucas es una escena de natalidad en el sentido más radical de Arendt. Dos mujeres embarazadas, cargando dos nacimientos que van a interrumpir el orden establecido. Intercambian el reconocimiento mutuo de lo que llevan. El salto del niño en el vientre de Isabel es el primer acto político del Evangelio, en el sentido arendtiano, el comienzo de algo que el mundo no había previsto. Por último tenemos a Paul Ricoeur. En su obra Sí mismo como otro, desarrolló la idea de que la identidad personal no es una esencia fija, sino una identidad narrativa. Nos convertimos en quienes somos al narrar la historia que incluye lo que nos ha pasado, lo que hemos hecho y lo que prometemos. El Magnificat representa la primera vez que María habla en primera persona de manera extensa. En ese canto, María construye su identidad narrativa inscribiendo su historia personal en la historia más larga que la precede y la excede. Su alma magnifica al Señor, no es una afirmación piadosa, es la narrativa de quién es ella y de dónde viene lo que lleva. La tapeinosis, el eleos, los padres, Abraham. María se narra a sí misma dentro de una historia que tiene 2000 años de profundidad, y en esa narración descubre quién es. Tres representantes de la psicología del siglo XX llegaron al relato de Lucas desde sus propias disciplinas. Por un lado, vemos que el proceso de individuación para Carl Jung es un proceso que no puede ocurrir en solitario. El self emerge en el contacto con el otro. La proyección, la sombra, se hacen visibles en la relación, no en el aislamiento. El encuentro entre María e Isabel en la visitación es, en términos junguianos, el modelo paradigmático de ese tipo de encuentro. Dos mujeres que se reconocen mutuamente en lo que llevan, que no se reducen la una a la otra, que no compiten sino que el reconocimiento de la una activa y amplifica lo que la otra lleva. Cuando Isabel proclama Macaria a María, no está proyectando sobre ella, está reconociéndola. Y ese reconocimiento produce en María lo que ninguna contemplación solitaria habría producido, el Magnificat. El cántico nace del encuentro. No hay individuación posible sin el encuentro con el tú, que reconoce lo que en ti mismo todavía no ves. Carl Jung, Psicología y Religión. Por otro lado tenemos a Marion Goodman, que desarrolló la tesis de que el cuerpo tiene una inteligencia que precede a la conciencia egoica, no en el sentido del instinto animal, sino en el sentido de que el cuerpo porta una sabiduría simbólica que la mente racional tarda en articular. El Skircesen, el salto del niño en el vientre de Isabel, es la imagen perfecta de esa tesis de Goodman, un cuerpo, el del niño que será Juan, que reconoce y responde antes de que haya ningún proceso mental posible. No es una decisión, es una respuesta corporal a una presencia que el cuerpo percibe antes de que la mente pueda formular el reconocimiento. Eso no es irracionalidad, es la forma más profunda de conocimiento, el cuerpo que salta ante la presencia de lo sagrado. Está haciendo algo que la filosofía tardará siglos en articular, que la realidad se percibe antes de ser pensada. En último lugar tenemos a Clarissa Pinkola Estés. En su obra, Mujeres que corren con los lobos, desarrolló la idea de que hay una transmisión de sabiduría entre mujeres y entre generaciones,
que no pasa por los canales oficiales del conocimiento. Lo que las abuelas saben, lo que las madres transmiten, lo que las ancianas guardan. Hay una cadena de conocimiento que circula en los espacios donde las mujeres se encuentran sin mediación institucional. La visitación es el modelo narrativo exacto de esa transmisión. Isabel es anciana, María es joven. Isabel ya sabe algo que María está comenzando a descubrir. El encuentro es un reconocimiento mutuo que activa en cada una lo que la otra lleva. El Magnificat no habría sido posible sin ese espacio. Veremos a continuación 3 formas en que Lucas 1:39 a 56 describe algo que ya conoces por dentro. Por un lado vemos el encuentro que activa lo que llevas. Hay personas cuya presencia activa en ti algo que en otro contexto permanecía dormido. No te enseñan nada que no supieras, te ven de una manera que hace que lo que ya estaba en ti se organice, tome forma, pueda ser dicho. El momento en que Isabel ve a María y proclama Macaría, no es que le esté dando algo que María no tenía, es que su reconocimiento desbloquea lo que María ya llevaba, pero no había podido decir todavía. El Magnificat es posible porque alguien vio primero. Hay personas en tu vida cuya mirada te hace posible. Por otro lado vemos la sabiduría del cuerpo por encima de la mente. El niño salta antes de que nadie lo haya enseñado a reconocer. Hay momentos en tu vida en que tu cuerpo, un nudo en el estómago, una apertura en el pecho, una tensión que no tiene nombre todavía, ya sabe algo que tu mente no ha formulado. No es irracionalidad, es la inteligencia corporal que percibe antes de que el lenguaje llegue. La práctica de escuchar ese conocimiento corporal, de no silenciarlo en nombre de la razón o del autocontrol, es una de las cosas que el relato de Lucas sugiere. El cuerpo tiene acceso a una dimensión de la realidad que la mente racional tarda en alcanzar. Por otra parte tenemos el cántico que todavía no has cantado. María lleva el Fiat desde la Anunciación, pero el Magnificat no lo pronuncia en solitario. Lo pronuncia después del encuentro, en respuesta al reconocimiento de Isabel. Hay algo en ti, una verdad, una percepción, una forma de ver el mundo, que todavía no ha encontrado la forma de activarse. No porque no exista, sino porque no se ha dado todavía el encuentro para que alguien lo vea primero y te lo haga saber. Y hay algo en ti que puede ser para otra persona, ese Isabel. La mirada que ve en ti aquello que tú todavía no puedes o no sabes nombrar. Los dos roles son reales y necesarios. El relato de la visitación no habla solo de lo que ocurrió en las montañas de Judea hace 2000 años. Describe también una estructura que opera en cualquier vida humana, en cualquier época. El ejercicio de esta semana se llama la visitación personal. En el primer paso se trata de reconocer tu Isabel, la persona cuya mirada activó tu Magnificat. Identifica a la persona, en tu historia pasada o presente, cuya mirada o cuya palabra activaron en ti algo que ya estaba, pero que todavía no había podido organizarse ni decirse. No quien te enseñó algo nuevo, sino quien vio algo que ya estaba en ti, y al verlo, lo hizo posible. Escribe su nombre. Escribe qué vio y qué dijo o qué hizo con lo que vio. Ese es tu Isabel personal. El reconocimiento genuino, el que activa lo que ya está, es uno de los dones más escasos y más necesarios de la experiencia humana. En el segundo paso, se trata de reconocer tu salto interior al identificar una comprensión. Un momento en que tu cuerpo reconoció algo importante. Una sensación física ante una persona, un lugar, una decisión, una lectura. Escríbelo. ¿Qué ocurrió en el cuerpo? ¿En qué contexto? ¿Qué significado fue encontrando después? El esquircesen no es ruido corporal que hay que suprimir, es información. En el tercer paso se trata de ser consciente de la condición que el mundo no ve y que Dios sí ha tenido en cuenta. María nombra su propia tapeinosis, su bajeza, su condición baja, como el lugar exacto donde Dios ha fijado su mirada. Cada persona tiene una tapeinosis, algo en su historia o en su condición que el mundo no cuenta, que los sistemas de valor dominantes no reconocen, que parece descalificación antes que recurso. Escribe la tuya, no para lamentarla o arrepentirte de ella, sino para nombrarla como lo que es, el lugar donde ha ocurrido o puede ocurrir lo más importante. La tapeinosis no es un obstáculo al que Dios mira a pesar de ella, es el lugar preciso donde mira. En el cuarto paso del ejercicio se trata de reconocer tu Magnificat personal, la frase que describe cómo está cambiando tu historia. El Magnificat de María tiene 3 movimientos: lo que Dios ha hecho en ella personalmente, lo que Dios hace en la historia en general
y la conexión de eso con la promesa del pasado. Escribe un Magnificat de 3 frases siguiendo esa estructura. Primera frase: algo que ha ocurrido en tu historia que no produce ninguna lógica humana del mérito o del poder. Segunda: una inversión que has presenciado o vivido en que lo que el mundo descarta resultó ser decisivo. Tercera: la conexión de esas dos cosas con algo que te fue transmitido, una herencia, una tradición, una historia familiar o cultural. No se trata de escribir un ensayo, solo 3 frases que ilustren de qué forma Dios ha actuado a través de ti. Por último, reconocerte a ti como Isabel para alguien más, el reconocimiento que darás esta semana a alguien de tu entorno. Identifica a alguien en tu vida que lleva algo que todavía no ha podido organizar ni decir. No para enseñarle lo que lleva, para nombrarlo desde fuera, como Isabel nombró a María, Macaria, bienaventurada. Esto que llevas es real, te he visto. Decide cómo lo harás, cuándo y qué dirás específicamente, con un día y una hora concretos. El reconocimiento que activa el Magnificat del otro es también una vocación. Es la tuya esta semana. Por tanto, tenemos que el relato de la visitación no es solo una escena íntima de 2 primas que se saludan. Es el texto donde Lucas despliega, en un encuentro corporal entre 2 mujeres embarazadas, la teología más radical de toda la infancia. El cuerpo de María como nuevo arca, el niño que ya ejerce su vocación antes de nacer, y el himno donde una muchacha sin poder proclama el derribo de los poderosos. De este pasaje nos llevamos 5 ideas. La primera: el esquircesen es la clave hermenéutica del relato, el mismo verbo que la Biblia griega usa para la danza de David ante el arca. El cuerpo de María es el lugar de la presencia que el arca contenía, y el primer reconocimiento de esa presencia no es intelectual, es corporal. El cuerpo de Juan salta antes de que nadie haya formulado ninguna afirmación teológica. Segunda idea: Macaria, bienaventurada, no es un elogio sentimental, es una afirmación de posicionamiento. María ocupa el lugar en la historia que la sabiduría preparaba desde antes. Y esa Macaria es inseparable de su tapeinosis. La plenitud no llega a pesar de la vulnerabilidad, llega a través de ella. La tercera idea es que el Magnificat es el texto más revolucionario del Nuevo Testamento. El casaresis, el derribo, de los dinastas. No se trata de una metáfora espiritual. Es una lectura de la historia desde abajo que ha resultado amenazante para los poderes temporales. La cuarta idea es que el Magnificat nació en el encuentro. Isabel ve a María, el niño salta. Isabel proclama Macaria. Y entonces María proclama. El cántico necesitó primero el reconocimiento del otro. La individuación genuina, como Jung sabía, no ocurre en el aislamiento, ocurre en el encuentro. La última gran idea es que la tapeinosis, la condición baja, lo que el mundo no cuenta, es en el Magnificat el lugar exacto donde Dios mira. No a pesar de ella, hacia ella. El eleos que atraviesa las generaciones no es el premio para los que han acumulado poder visible. Es la fidelidad con los que el mundo invisible declara insignificantes. Esa es la promesa que lleva a ser proclamada desde Abraham. Si este episodio te abrió algo, si hay una grieta por donde entró algo que no esperabas, suscríbete. Esta serie va versículo por versículo, texto por texto, sin saltarse nada y sin simplificar nada. Dale like si llegaste hasta aquí y compártelo con alguien que crea que el Magnificat es solo una oración piadosa. En los comentarios cuéntame esto. ¿Cuál de las 6 palabras que hemos trabajado hoy es Kircesen, Macaria, Megalinei, Tapeinosis, Dinastas Tapeinus, Eleos, resuena más en este momento de tu vida? No la más interesante intelectualmente, la que toca algo que está ocurriendo ahora. Escríbela sola si quieres, sin explicación. O escribe lo que necesites escribir. Te leo en los comentarios. Y me importa saber qué palabra te resonó. Nos vemos.